ex narcotraficantes, ex guerrilleros, ex paramilitares, ex brujos, ex drogadictos y en general todos aquellos ex que hayan estado atados al mundo de las tinieblas. Dios tiene un lugar especial en el ministerio ex. Estuve atado en el mundo de las tinieblas, en el microtráfico de drogas y la delincuencia común. A raíz de esto caí preso en la cárcel Modelo de Barranquilla. Le doy gracias a Dios por el acompañamiento del ministerio ex en la parte espiritual en este momento tan difícil de mi vida. No solo me evangelizaron, sino también tuve ese acompañamiento en un discipulado, donde me gradué como discípulo de Cristo, me bauticé y me casé en el penal. Y terminé siendo el pastor del Patio 8. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio tanto la libertad física como la espiritual. Hoy gozo de una familia hermosa y maravillosa, estable en el Señor. Trabajo secularmente y le sirvo con el ministerio ex en las cárceles, porque lo que recibí por gracia, hoy lo doy por gracia. El ministerio ex cumple con la gran comisión dada por el Señor Jesucristo, visitando todas las cárceles de la ciudad y usando como estrategia la escuela de discipulado, en donde por 7 meses las personas son formadas y graduadas como discípulos de Cristo. Se les entregan manuales de discipulado, Biblias, cuadernos y el día del grado se les obsequia una Biblia de estudio. Le doy gracias a Dios y a este ministerio porque a través de su enseñanza he podido entender el llamado que Dios me ha hecho. Damos gracias a Dios por el ministerio porque la verdad los usó de una manera especial para que nosotros en este día hayamos alcanzado el gran logro. Y quiero decirle de que este es un lugar donde vienen muchos en pecado, pero Dios a través de este conocimiento y de este estudio, Dios los transforma y los forma para ejercer en nosotros un ministerio. Quiero dejar plasmado que nosotros no llegamos a una cárcel para ser presos, nosotros llegamos a una cárcel para ser libres, porque presos estábamos muertos en delito y pecado, pero aquí conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Además de las cárceles, el ministerio ex brinda cobertura a clínicas, hospitales y a toda la obra social, con un equipo capacitado y consagrado para el Señor. Director, Pastor Carlos Bisbal. Gracias por su apoyo. 11:02 de la mañana en todo el Caribe colombiano. Estamos en vivo en el segundo piso de la corporación El León Llereo Barranquilla, una corporación que tiene las puertas abiertas para ti, para que puedas estudiar. Ahí veamos un video muy, pero muy especial de este ministerio que está haciendo de mucho impacto en Barranquilla, que es el ministerio ex homosexual, ex drogadicto. Todos, creo que todos tenemos un ex en nuestra vida, Mayra. Claro que sí, por supuesto. Antes no éramos nadie, ahora somos muchos. En Cristo es un honor, un privilegio y una gran bendición para mí presentarles al pastor Carlos Bisbal, que viene de Centro Bíblico Internacional. Pastor, gracias, bienvenido, qué bueno que esté con nosotros. El placer es mío. La verdad le doy gracias a Dios por permitirme este tiempo y esta oportunidad. La verdad es un gozo. Ya veníamos hablando con Juan Carlos, quien nos conocemos de antes por el mismo ministerio, y bueno, aquí estamos para darle la gloria a Dios. Es un placer para nosotros. Claro que sí, el placer es nuestro. Tiene una pasión ferviente por ir a las cárceles y ahorita va a estar contándonos por qué esta pasión, pero antes, ¿cómo se define el pastor Carlos Bisbal? ¿Quién es el pastor Carlos Bisbal? Ok, me defino como una persona agradecida con Dios. O sea, en una sola palabra, soy un agradecido porque cada segundo que yo vivo es ganancia, porque yo es para que estuviera muerto. Por la misericordia de Dios, Él le plació en sus planes y en sus propósitos usarme, y aquí estamos, dando la brega y sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, pastor. Ahora cuéntenos ese ex que usted tuvo en su vida, ese recorrido cuando usted estaba ahí, envueltos ahí en las tinieblas, en la oscuridad, que usted llegó, luego Dios lo llamó a esa luz. Pero cuéntenos ese pasado. ¿Quién era antes de conocer a Dios? Bueno, desde muy temprana edad,
Yo a la edad de 16, 17 años ya yo estaba preso en la cárcel San Diego de Cartagena por tráfico y posesión de droga. Yo no tenía ninguna necesidad de estar ahí en ese lugar. Yo nací en un lugar, gracias a Dios, cómodo. Todo lo tenía en mi casa. Pero desde muy temprana edad yo quería tener lo mío. O sea, mi papá tenía lo de él, pero yo quería tener mi propio dinero. La diferencia era que mi papá lo hacía de una forma honesta y yo quise coger el camino errado. La misma palabra dice: he puesto delante de ti el camino del bien y el camino del mal, el camino de la bendición y el camino de la maldición. La palabra dice: escoge pues la bendición para que vivas tú y tu descendencia. Y yo escogí el camino del mal y tuve mis consecuencias. Salí de ese lugar, fue un lugar muy traumático, ¿verdad? Salí y llegó a Barranquilla la mal llamada bonanza marimbera, y ahí también nos enredó el Señor. Estuvimos enredados en esto. Yo recuerdo, mi papá era piloto y mi papá manejaba su propia empresa de aviación. Y nosotros éramos 6 hermanos, éramos 9 hermanos, 3 hembras, 6 varones. Y éramos 6 hermanos varones. Los 6 hermanos hicimos lo malo. Todos 6 hermanos estuvimos involucrados en el narcotráfico. Y recuerdo que un día en una oficina nosotros enviábamos por barco en esa época. Y uno de los socios dijo: necesitamos un avión y un piloto. Y yo le dije: tengo el avión y tengo el piloto. Y hemos mandado desde esa época un avión cargado hasta Houston, Texas, a espaldas de mi papá, porque mi papá era enemigo total de la droga. Pero los hijos, todos salimos torcidos, porque nosotros podemos tener la plata y la riqueza que uno quiera en el mundo, pero si Cristo no está reinando en el corazón, no somos nada. Y ahí nos involucramos con la droga. Después recuerdo que estuve preso en la peor cárcel del mundo, está en Haití, se llama la Rechez Criminal, en donde caí preso porque me cogieron con unas armas largas y unas cortas con las que cuidábamos las caletas que teníamos allá. En esa cárcel fui torturado. Salí vivo de esa cárcel por la misericordia de Dios. Vuelvo y digo, porque Dios ya me tenía en sus planes. Yo recuerdo que había un hombre, el comandante de la policía de esa isla, unos colombianos le habían hecho un atentado por un decomiso de una droga, y este hombre pensaba que era yo el que estaba involucrado con ese atentado, y este hombre comenzó a torturarme de una forma salvaje. Y recuerdo que como la intención de ellos era de que yo le diera información con qué personas de esa isla nosotros trabajábamos. Y como no les decía nada, eso era una tortura donde toda mi espalda, mis glúteos eran como una hemorragia interna. Y un día me dejan en una oficina solo con un teléfono. La intención de ellos era que yo, como estaba desesperado, usara ese teléfono para llamar a alguna de mis conexiones. Pero yo cargaba una tarjetica del consulado colombiano allá en esa isla. Y yo usé el teléfono pues para llamar al consulado, y llamé y dije: mi nombre es Carlos Bisbal, soy colombiano, estoy preso en la Rechez Criminal, me están torturando y me quieren matar. Porque este hombre, cada vez que me torturaban, él me decía: ¿sabes qué, colombiano? Te vamos a matar y te vamos a comer con habichuela. Así me decían. Y la verdad, yo hasta lo creía. Y resulta que cuando yo llamo al consulado me mandan una asistencia, me mandaron unas personas del consulado, y a raíz de esto ya me comenzaron a dar una asistencia legal. Y la palabra de Dios dice que unos son los pensamientos del hombre y otros son los pensamientos de Dios. Este hombre decía que pensaba matarme, y de verdad él no había reportado mi captura al consulado, que es lo primero que tiene que hacer cuando te cogen preso en otro país, es reportar tu captura a la embajada, al consulado. Y mi captura no la habían reportado, pero por eso te digo, la palabra dice que unos son los pensamientos del hombre y otros son los pensamientos de Dios.
aunque este hombre hubiera pensado matarme, Dios ya me tenía en sus planes, porque en los planes de Dios ya estaba que yo algún día tenía que llegar a la presencia de Dios. Y ahí seguimos. Al narcotráfico le parió un hijo tremendo que fue la violencia, los grupos armados. Porque en el narcotráfico, las cuentas del narcotráfico no se pueden cobrar con abogados, porque es un negocio ilegal. Entonces se formaron los que se llaman las oficinas de cobro. En el narcotráfico la gente comenzó a robar y se organizaron las oficinas de cobro en donde personas cogían, constreñían y con presión cobraban esas platas. Con vergüenza lo digo, yo lideré una oficina de cobro aquí en Barranquilla, donde andábamos con 25 personas armadas hasta los dientes. O sea, yo estaba involucrado en el narcotráfico, pero también en el brazo armado del narcotráfico. Y esto me trajo unas consecuencias tremendas. Estuvimos presos en la cárcel del Bosque, me allanaron a la casa, nos llevaron preso a 15 personas, armas. Estuve preso en la cárcel municipal, en la cárcel Modelo. Yo estuve preso, por eso es la pasión mía por las cárceles, porque estuve en muchas cárceles y bueno, salí de estas cárceles. De la última cárcel que salí fue la cárcel del Bosque, y se armó aquí en Barranquilla una guerra tremenda entre las oficinas de cobro que habían aquí. O sea, las ansias del poder, las ansias del dinero mal habido, llevó esto a un caos en donde comenzaron, ya ahí no había amigos, ya lo que había era el mismo enemigo metido ahí. Y yo fui víctima de un atentado donde días anteriores aquí habían matado como a 6 personas de una oficina de cobro también. Aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla. Y el jefe de esa oficina me pidió ayuda para que yo le colaborara con la investigación de qué era lo que estaba pasando con ese atentado. Y este hombre me pone una cita, y la cita era para matarme. Yo voy a esa cita, ese día fui solo con 4 escoltas porque esto estaba hirviendo aquí con los retenes. Y recuerdo que ese día yo voy a la cita y yo vi que los aires estaban, uno tiene como esa malicia. Se sentía una presión. Sí, uno tiene como esa malicia indígena que llaman en el mundo, ¿verdad? Y yo me olí que como que algo se estaba cocinando ahí. Y yo cogí a los muchachos que estaban conmigo y les dije, vámonos. Le dije a las otras personas que estaban ahí, ¿sabes qué? Yo regreso ahora. Y cuando yo voy saliendo en el carro, voy saliendo con los escoltas míos, hermano, me salió el mismo diablo. Me reventaron 15 tiros a menos de 1 metro. Me mataron a uno de mis escoltas, me hirieron otro. En mi camisa, estoy en la presencia de Dios, en mi camisa quedaron 8 huecos. Solo un tiro me atravesó el brazo. Ese día yo le vi la misma cara al diablo, pero también vi la misericordia de Dios guardando mi vida. Desde ese día, mi esposa ya era cristiana. Mi esposa ya era cristiana, mi esposa ya estaba congregándose, mi esposa ya estaba pagando un precio por mí. Dios mismo me mostró a mí por revelación, porque yo no entendía cómo ese poco de huecos en la camisa y solo un tiro me atravesó. Y en revelación Dios me mostró que en ese momento todas las oraciones que venían haciendo por mí, tanto mi esposa como toda la congregación donde ella asistía, como muchas personas que ya yo tenía que eran cristianas, que oraban por mí, ese día estallaron todas esas oraciones y la misericordia de Dios me guardó la vida. A partir de ese momento, yo tomo una decisión firme. Fue tanto lo que yo sentí ese día, la misericordia de Dios de haberme guardado, que yo le dije a Dios, Padre, me guardaste la vida, de aquí para adelante todo lo que yo vivo es ganancia, pero te voy a servir. Te voy a servir. Yo recuerdo que ese día mi esposa
me fui a un lugar, mandé a llamar todo, mandé a sacar en principio todas las armas, ¿verdad? Porque ese instinto de conservación, ¿verdad? En mí en principio había un deseo de venganza, pero mi esposa me trae la pastora de ella con un equipo de la iglesia, y ese día esa pastora me hace la oración de fe y comienza a ver esa lucha en mi corazón entre el deseo de venganza, pero también ya estaba Dios en mi corazón y ya había esa lucha entre el bien y el mal. Comenzó a formar en mí un conflicto, ¿verdad? Antes para mí no me costaba difícil tomar una decisión, fuera la que fuera, así fuera una mala decisión, pero ahora para tomar una mala decisión sentía una carga que no podía. Estaba Dios trabajando en usted. Ya estaba Dios trabajando. Yo recuerdo que ese día que hice la oración de fe, me fui al patio de la casa donde yo estaba, y ese día hablé con el Señor, le di gracias. La verdad, yo no lo entendía, ni lo creía, el cómo yo había quedado vivo, el cómo uno de mis amigos murió al lado mío con un solo tiro que le pegaron, y a mí tantos tiros no me había pasado nada. Y ese día le dije: Señor, Padre, clamé por misericordia, no solo por mí, sino por mis hijos, por mi familia. Tenía temor de mi familia. Y ahí comenzó un proceso de Dios conmigo. Y esta pastora, que era la pastora de mi esposa, una mujer guapa, valiente, porque a mí no se me acercaban ni los monstruos. Yo era una persona que producía temor por lo que había en mí. Y esta persona comenzó a disipularme. Yo recuerdo, yo iba escondido, me abrían la iglesia a una hora específica. Me abrían la iglesia y yo iba escondido, y aquí los muertos, tiros de fusil. Y yo ahí iba, me discipulaba y me regresaba a la casa. Recuerdo que un día esta pastora me fue a visitar. Yo estaba metido en una caleta, en un hueco metido. La gente pensaba que yo estaba en la Sierra Nevada allá con los paramilitares, y yo estaba aquí metido en un hueco buscando de Dios, y todos los días muertos y muertos. Y esta pastora va hasta la casa un día, me va a visitar hasta esa caleta donde yo estaba, y comienza a hablar conmigo. De mi boca salían locuras, porque en mi corazón había odio, venganza. Y esta mujer me deja unas citas bíblicas escritas en un papelito, oró por mí y se fue. Ya yo estaba discipulándome. Yo recuerdo que en la noche, tarde, yo sentí un deseo en el corazón. Me acordé del papelito que me dejó la pastora y le dije a mi esposa: ¿cómo hago yo para encontrar estas citas que me dejó la pastora en la Biblia? Mi esposa me da su Biblia, me mostró el índice de la Biblia y me dijo cómo podía más o menos buscarla. Me fui solo a la sala de la casa, del apartamento donde estábamos escondidos con mis hijos, armados, todavía andaba armado, y pongo esa noche la Biblia. Tenía una 9 milímetros aquí al lado, una escopeta Changón calibre 12, y comienzo a buscar esas citas. Y buscando una de las citas, encontré que en la Biblia de mi esposa había un pasaje resaltado. Ese pasaje era Isaías 41:10. Y yo comienzo a leer ese pasaje y el Señor me dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y me dice, me suelta una palabra profética en el versículo 11, me dice: he aquí que todos los que contienden contra ti serán avergonzados y confundidos. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe, aquellos que te hacen guerra. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Amén. Y eso, lo que Dios hace en cada uno de nosotros, es algo muy, pero muy especial. Pastores, verdaderamente Dios
lo guardó ahí. Pastor, ¿y cómo nace ese ministerio llamado X? Precisamente a través de su testimonio. Precisamente, como fui una persona que estuve involucrado en el mundo de las tinieblas en una forma extrema, vuelvo y te digo, yo soy un agradecido de lo que Dios hizo conmigo, porque cada minuto que yo vivo es ganancia. Muchas veces estuve preso, sé lo que se siente amanecer con el candado puesto, sé lo que es que te corten la libertad, que es algo vital para uno. Y cuando ya comienzo a servirle al Señor, mi pasión era el llamado que Dios me ha hecho. Yo soy pastor y maestro de la palabra. El llamado que Dios me hace es en las cárceles. Hoy nosotros manejamos un equipo para la gloria de Dios de casi 80 personas, donde todos los días le estamos dando cobertura a todas las cárceles de Barranquilla, no solo las cárceles, sino cárceles, clínicas, hospitales, todo lo que es la obra social, hombres y mujeres. Y tenemos un programa en la cárcel, montamos una escuela de discipulado. El mismo programa de discipulado que tenemos en la iglesia Centro Bíblico Internacional, de la cual yo soy pastor asociado, yo estoy bajo la cobertura de Centro Bíblico Internacional. Mis pastores son el pastor Rafael, apóstol Rafael Gómez, su esposa Juliana. En la iglesia manejamos una academia, una escuela de discipulado grande. Yo hago parte del consejo de maestros de la iglesia. Ese mismo discipulado que tenemos en la iglesia, Dios me permitió montarlo también en cada una de las cárceles. Entonces, tenemos un día donde evangelizamos en los patios, pero tenemos otro día donde esas personas que evangelizamos las cogemos específicamente y las formamos y los llevamos 7, 8 meses discipulándolos, los terminamos, los graduamos como discípulos de Cristo con su cartón acreditado por la Secretaría de Educación y la Escuela de Seminario Bíblico Internacional de Centro Bíblico, y les damos su diploma como discípulos de Cristo, les entregamos sus Biblias de estudio, les entregamos manuales, les entregamos Biblias y les damos toda la asistencia, no solo espiritual, sino también una asistencia social con necesidades que ellos tienen ahí dentro de la cárcel. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos en las cárceles y gloria a Dios, hoy me siento pleno. Cada persona que yo veo que le damos asistencia, sea guerrillero, sea paramilitar, sea sicario, sea homosexual, prostituta, cada persona de esas que vemos que Dios las rescata del reino de las tinieblas y las traslada al reino de su amado Hijo, eso no tiene precio. Para mí ese es el bálsamo que me hace vivir cada día. Bueno, pastor, podemos aprovechar en esta mañana para que le envíe un mensaje final a todas las personas que nos están viendo, que es necesario, pastor, alimentar nuestra fe para que esos temores se mueran de hambre. Por supuesto, y quiero aportar algo también, pastor, y es que por ejemplo, nosotros dos que presentamos somos jóvenes y que no es necesario llegar a viejito o no es necesario experimentar muchísimas cosas en nuestra vida para conocer al Señor. Total. O sea, la idea es que nadie pase por donde a mí me tocó pasar. Y gloria a Dios por lo que Dios está haciendo hoy con la juventud. De verdad, hoy vemos una pasión, hambre y sed de la presencia de Dios en los jóvenes. Apoyamos mucho los ministerios de los jóvenes, estamos ahí. Y bueno, un consejo para la gente hoy, número 1, es buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Y buscar la palabra de Dios. A mí, lo que me ha servido como plataforma para yo poder seguir adelante son promesas que Dios me ha dado, ¿verdad? Y en base a esas promesas, mi fe descansa. Mi fe descansa en el conocimiento de las promesas de Dios. Por eso este tema que tocamos la vez pasada se llama Alimenta tu fe y tus temores se morirán de hambre.
Hay una palabra que está en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que ministró mucho mi vida también. En los momentos en que yo estaba angustiado, en los momentos en que mi cabeza tenía precio, Dios me ministró mucho con una palabra que dice: por nada estés angustiado. Por nada. Sino que, si no sean conocidas tus peticiones, tus problemas delante de Dios, en oración y ruego con acción de gracia. ¿Y qué va a pasar? Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. O sea, yo aprendí que la fórmula para la angustia es la oración. Cada vez que a mí me venía la angustia, yo comenzaba a orar. Porque imagínate, el que escribe esa carta a las prisiones es el apóstol Pablo. Cuando él escribe esa carta, él estaba preso. Y a mí me llama la atención que un hombre como Pablo, que estaba preso, el versículo 4 arriba, si tú lees el versículo 4, él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo decía, bueno, ¿cómo un hombre que está preso, puede decir gózate? O sea, y la verdad es que uno puede ser el problema que sea que uno esté viviendo, que si uno se agarra de la presencia de Dios y comienza a orar, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene y guarda nuestros pensamientos, que son los que nos agobian. Guarda nuestro corazón y esa paz comienza a fluir en nosotros a través de la oración. O sea, lo que es la oración y las promesas de Dios, para mí es una llave, ¿verdad?, que es la que nos puede dar la victoria a nosotros como hijos de Dios. Aprender Amén. a reposar en Dios. Amén. Aprender no solo a creerle a Dios, porque dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. El asunto no tanto es creer. El creer me sirve para la salvación, pero el creer y creer me tiene que llevar a confiar, que es distinto. Amén, así Claro que es. sí, pastor, qué bendición compartir con usted, y yo sé que si tuviéramos más tiempo nos quedaríamos aquí con usted, porque es muy agradable y es un testimonio que es muy pero muy impactante. Si alguien que nos ve, si tiene algún familiar preso, alguien que necesite algún tipo de consejería y bueno, tener contacto más directo con usted, ¿de qué manera podemos hacerlo? Redes sociales, números de teléfono. Bueno, nosotros nos pueden encontrar, número 1, en la Iglesia Centro Bíblico Internacional. Ahí preguntan por el pastor Carlos Bisbal y enseguida lo remiten al departamento del Ministerio de la cual, por la misericordia de Dios, yo soy el director. Y también en el celular 300-774-8285. Ahí es mi teléfono personal, también me pueden llamar. Y por Facebook, simplemente en Carlos Bisbal. Ahí estoy en Facebook. Excelente, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación y hoy estar aquí con toda la gente linda que ve el canal CNC. El placer es mío, mamá. La verdad, bendigo este canal. Le doy gracias a Dios por personas como ustedes, jóvenes, ¿verdad?, pero con ese espíritu guerrero que están ahí aportando, ¿verdad?, limpiando los aires a través de este canal también y ganando personas que de pronto están ahí también con un corazón afligido. Hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Amén. Hay esperanza para todo aquel que cree. Active su esperanza y abra su corazón, porque seguimos con más invitados especiales. Viene un invitado, pastor, que viene de República Dominicana y va a estar aquí ya en contados segunditos. Invita a la gente a no moverse del canal CNC. Ok, tú que nos estás viendo ahí, quiero que sepas que no es casualidad que tú estés ahí. Cuando Dios permite estas diosidencias, es que Dios ya te está montando un operativo bravo. El mejor operativo que nos puede montar Dios. Así que te voy a pedir, no te muevas de este canal, que aquí cada invitado que llega es un canal de bendición que Dios tiene para tu vida. Te bendigo y la gracia de Dios esté contigo.